Buen día familia, bienvenidos al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. Como pueden ver, estoy vestido para la ocasión porque a petición de muchos de ustedes que me han escrito y también motivados por una serie de decisiones desacertadas por parte de quienes mueven los hilos del deporte acá en Cuba, pues hoy vamos a tocar algunos de los capítulos más oscuros de nuestro pasatiempo nacional, es decir, la pelota, la cual también ha estado acompañada de un sinnúmero de injusticias imposibles de mencionar una por una y menos en tan solo unos minutos. Entonces, en el video de hoy intentaremos hacer un top 5 con las 5 peores injusticias del béisbol cubano. Por supuesto que este es mi top 5. Ustedes pueden elaborar el suyo propio y me lo pueden enviar, me lo escriben y me lo dejan en los comentarios. Antes de empezar, valdría la pena señalar que este listado no incluye jugadores excluidos o ignorados a la hora de hacer el equipo Cuba. Con este video queremos hacer énfasis en aquellos jugadores que por determinadas decisiones se les vio tronchada su carrera deportiva. En el número 5 tenemos el retiro masivo de peloteros. Hemos querido incluir esta por sobre otras, digamos, por la cantidad de peloteros que se vieron involucrados en esta sabia decisión de nuestros directivos. Por allá por el año 2002, si más no recuerdo, luego de haber perdido el título olímpico en las Olimpiadas del 2000 y pese a eso haber recuperado el título del Campeonato del Mundo en la Copa del 2001, pues los directivos de nuestro béisbol tomaron la sabia decisión de retirar a una X cantidad de peloteros. Una decisión nunca vista. No creo que haya existido algo similar en ninguna liga, en ningún torneo, en ningún deporte del mundo. Aquello se trató de un retiro masivo, forzoso, y los motivos, digamos, que se manejaron por aquel entonces era que el béisbol en Cuba necesitaba de un cambio generacional en vísperas al nuevo siglo olímpico. Por esta vía se vieron forzados a terminar su carrera peloteros de la talla de Omar Linares, Guindelán, Pacheco, Germán Mesa, Ulacia, Víctor Mesa, Luz de Urrie, Juan Manrique, Romelio Martínez, Fausto Álvarez y así hasta pasar la cifra de más de 100 peloteros, todos ellos en plenitud de facultades. Como premio a esta espectacular iniciativa que tuvo la dirección del béisbol en nuestro país, se les permitiría a algunos o a muchos de estos jugadores participar en ligas extranjeras, dígase Japón o alguna otra liga, pero siempre con la condición que tenían que firmar su retiro. Aunque el objetivo principal se cumplió y se recuperó el cetro olímpico, años después las consecuencias fueron nefastas, tanto para nuestro béisbol como para muchísimos de aquellos jugadores que aún rindiendo al máximo se vieron obligados a aceptar su retiro, dándole de esta manera fin a la carrera de muchas glorias deportivas y de muchas estrellas de nuestro béisbol. Todavía a día de hoy, como de costumbre, el secretismo y el misterio continúan ocultando a nuestra afición quién o quiénes fueron los responsables de aquella desastrosa decisión. Pero bueno, ya el daño estaba hecho y luego de aquel título olímpico podríamos decir que nuestro deporte nacional entró en un declive total que llega hasta nuestros días. En el sitio número 4 tenemos a Orlando el Duque Hernández. ¿Quién no recuerda a Duque Hernández? Uno de los puntales de los equipos de la capital y dueño de uno de los why not más espectaculares y más vistosos que se ha visto. Todavía hoy día con 126 juegos ganados y 44 perdidos, Orlando el Duque Hernández es el dueño absoluto de ganados y perdidos de la pelota cubana, con un promedio estratosférico, podría decir, de 728. Es decir, que en aquel entonces era uno de los puntales, uno de los mejores lanzadores que teníamos en el país. En el año 96 recién obtenía el título por los Industriales con muchísimos aportes de Duque Hernández. Se acercaban los Juegos Olímpicos y para sorpresa de todos no estaba en el equipo Cuba. Pero mayor fue la sorpresa al comenzar la próxima serie nacional y tampoco formaba parte de la selección de Industriales. Con el tiempo se supo que el Duque Hernández estaba suspendido de por vida. ¿Cuál fue el motivo? Sencillo. Unos años atrás su hermano Leiván Hernández abandonó, digamos, una preselección del equipo Cuba para ir tras sus sueños de jugar en grandes ligas. Y como aquí los directivos tienden a pensar por los jugadores, pues supusieron
que en la próxima Olimpiada, era la del 96, que iba a ser en Estados Unidos, pues su hermano mayor, el Duque Hernández, también se iba a quedar allí, es decir, iba a desertar, como llaman ellos. Según palabras del Duque Hernández, un oficial le dijo que aquí en Cuba más nunca iba a volver a jugar béisbol. Posterior a eso, el Duque abandonó el país y a poco tiempo estaba firmando con los Yankees de Nueva York, con el cual ganó 3 títulos de Serie Mundial y posterior a eso ganó uno con los White Sox. De hecho, el Duque se convirtió en el primer pelotero cubano que ostenta los títulos de campeón nacional, campeón olímpico y campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Así que, gracias a Dios, de tantas injusticias, digamos que tuvo un final diferente. En el puesto número 3 tenemos a Pedro José Rodríguez, Cheito, como cariñosamente todos le llamaban. ¿Qué decir de Pedro José Rodríguez? El señor jonrón, dueño del swing más espectacular que he visto en mi vida, y prácticamente el terror de los pitches y el terror de los lanzamientos de la zona baja. Era el perfecto golpeador de bolas con una fuerza increíble, descomunal, como pocas veces se ha visto en nuestro béisbol. En el año 85 el equipo Cuba se preparaba para un viaje a los Estados Unidos. El primero que iba a ser una selección Cuba a ese país en muchísimos años, creo que desde el 59. En medio de la preparación citan a los jugadores, digamos, para unos controles médicos, para unos chequeos médicos. Aprovechando esta ausencia, miembros de la seguridad entraron en los albergues, empezaron a revisarlo todo, revisaron los maletines, incluso se dice que hasta rompieron candados, y entre las pertenencias de Pedro José Rodríguez encontraron la cifra de $92 americanos. Un regalo de un jugador venezolano que había estado acá en Cuba para jugar en los antiguos torneos, José Antonio Huelga, y que había hecho una amistad con Pedro José y que sencillamente le regaló esa plática. Pero como muchos de ustedes saben, por aquel entonces estar en posesión de cualquier moneda extranjera era un delito severamente castigado por las leyes, y Pedro José no fue la excepción. Así, en total desacuerdo con toda la afición, a sus 29 años y en la cúspide de su carrera deportiva, Cheito, como todos lo conocíamos, fue apartado y marginado del béisbol. La sanción duró alrededor de 3 años y digamos que ya a su regreso a sus 32 años ya no era el mismo, ya había perdido la magia, había perdido, digamos, la forma deportiva, y ya por aquel entonces en el equipo Cuba había ocupado su posición el gran Omar Linares. De esa manera desintegraron lo que para mí, vamos, cada quien puede tener su opinión, pero para mí era la dupla más temida que ha tenido el béisbol cubano, con Antonio Muñoz y Pedro José Rodríguez. Solamente podría decir que estaría emulada con la batería que formaban Orestes Quindelán y Antonio Pacheco. Vale la pena decir que en las 15 series nacionales que jugó, Cheito disparó 286 jonrones, y si no lo hubieran tronchado su carrera, posiblemente se hubiera convertido en el primer pelotero en arribar a los 400 o a los 500 jonrones. Es un poco curioso y resulta también una paradoja que 10 años después de esta sanción el dólar americano se legalizó en el país, y ahora mismo, hace apenas, digamos, no hace ni un mes, se han creado unas nuevas tiendas para comprar con tarjetas en dólares los mismos dólares con que le tronchamos la carrera a aquel gran pelotero. En el puesto número 2 tenemos a Pedro Jova. En el año 1972 el prometedor jugador de cuadro Pedro Jova alcanzó el premio de novato del año, y por esta razón fue invitado a los entrenamientos de la selección cubana. En el albergue donde se hospedaban los jugadores ocurrió un robo en el cual se perdieron algunas pertenencias, algunas prendas de vestir. La policía llegó allí con la brigada canina. Estos perros que estaban amaestrados fueron directos a Pedro Jova señalándolo como el culpable. Pedro Jova alega que él unos minutos antes él había estado en el albergue, se había secado el sudor con un pullover, y por eso los perros, digamos, que lo señalaron a él. Y así, con solo esta prueba y sin más ningún tipo de investigaciones, Jova fue acusado y llevado a los tribunales, de los cuales salió al suelto, pues el juez consideró que la acción del perro no era lo suficientemente convincente como para declararlo
culpable y aún así, en total violación de todas las leyes vigentes por aquel entonces, fue sancionado, suspendido y apartado de toda práctica del béisbol. La sanción lo mantuvo alejado 2 años y si no fue indefinida fue gracias a que en los funerales del desaparecido José Antonio Huerga, Agustín Marchetti, que formaba parte de la Guardia de Honor, reconoció entre los presentes algunas de sus prendas de vestir sustraídas hacía 2 años atrás. Marchetti se acerca a algunos de los dirigentes y les comunica esta información y es así como ya finalmente sale a la luz que aquel famoso robo por el que fue sancionado Pedro Jova fue obra de un recluta que pasa del servicio militar que aquella tarde entró por una ventana al albergue y sustrajo todas esas prendas de vestir. Tras lo ocurrido, Jova fue perdonado y rehabilitado para que volviera a jugar béisbol. Así, sin ninguna explicación, sin nada, de la nada volvió a aparecer Jova en los para beneplácito de toda la afición, ¿verdad? Volvió a aparecer Jova en los terrenos de béisbol. Era tanta su calidad que en tan solo unos años se volvió a apoderar de la posición del campo corto en los equipos centrales, digamos los equipos azucareros y Villa Clara, y también llegó a formar parte por muchísimos años de nuestra selección nacional. Jova jugó alrededor de 17 series nacionales y luego de su retiro regresó para darle más triunfos a su provincia cuando como director del equipo de Villa Clara ganó 3 títulos nacionales de manera consecutiva. Sin embargo, la suerte volvió a jugarle una mala pasada cuando en el año 1997 lo volvieron a suspender. La razón simple, una llamada telefónica del ex lanzador de las Villas, Rolando Arrojo, que había abandonado el país y mantuvo una conversación con algunos de los jugadores del equipo de Villa Clara. Vale decir que aunque Pedro Jova desconocía esta llamada telefónica en la cual tampoco participó, pues fue quien pagó los platos rotos de la indisciplina cuando las autoridades le achacaron debilidad en el trabajo político ideológico y una vez más volvió a ser sancionado. Esta sanción también incluyó a varios integrantes de la selección de Villa Clara, entre ellos el prometedor jugador de cuadro Michael Jova, hijo de Pedro Jova. Esta nueva sanción duró 7 años, cuando en el año 2004 digamos que le otorgaron el perdón oficial y regresó como director del equipo Guantánamo. A su regreso con su nuevo equipo al estadio Augusto César Sandino, aquel estadio que lo vio nacer y al que tanta gloria le dio, fue recibido y aplaudido delirantemente, podría decirse, por su público y por su afición que nunca aprobó el injusto castigo que cometieron contra su ídolo. Y bueno, ya llegando a lo más alto de nuestro listado, en el número 1 encontramos a Rey Vicente Anglada, el mítico segunda base de los equipos de la capital. Posiblemente estemos hablando del jugador más espectacular que ha pisado un terreno en la historia del béisbol en Cuba. Para las nuevas generaciones, para los que no vivieron este triste episodio, incluso para los que todavía hoy día se empeñan en olvidarlo, luego de que su compañero de equipo Bárbaro Garbey abandonara el país con los sucesos de Mariel, a partir de ese momento más nunca formó parte del equipo Cuba. Pero lo que poco sabíamos era que la cosa iba para peor y el 20 de marzo de 1982 el periódico Granma publica un extenso artículo donde se afirma que luego de un trabajo investigativo se descubrió que una red de banqueros y apostadores que en complicidad con algunos peloteros y entrenadores se dedicaban a vender juegos de pelota. Aquí tengo que hacer un paréntesis y confesar que en lo personal para mí, igual que para muchísimos otros aficionados, aquello resultó casi traumático, sobre todo porque los hechos reales nunca fueron esclarecidos, no tuvo transparencia y más que nada porque luego de aquella nota informativa que publicó el periódico Granma, todo aquello quedó en un limbo, una desinformación total y como de costumbre más nunca se volvió a hablar del tema. Así que por muchísimo tiempo no supimos de la suerte que corrió una de las grandes estrellas que tenía no solo la capital sino el país. De esta manera digamos que el béisbol cubano lamentablemente prescindió de uno de sus mayores espectáculos. Rey fue acusado, llevado a juicio y posteriormente encarcelado. Muchos años después se supo que al no poderse comprobar
nada de lo que lo estaban acusando, pues simplemente lo acusaron por el delito de peligrosidad. Estuvo en prisión alrededor de 3 largos años. Su único delito, como todos sabemos, es siempre ir de frente con la verdad, dándole la cara a las situaciones y ser un total profesional, tanto dentro como fuera del terreno. Por más que intentaron degradar y manchar su reputación ante su público, a ese que llenaba y repletaba estadios solamente con el deseo de verlo jugar, todo parece indicar que no lo consiguieron. Y una prueba de ello es cuando 20 años después, que al parecer recibe el perdón oficial, pues regresa nuevamente con los Industriales, esta vez como director. Y toda aquella afición que lo seguía, incluida las nuevas generaciones, lo recibieron con una alegría infinita. Pienso que más que nada porque nunca estuvieron de acuerdo con la medida que tomaron injustamente con él. Y la afición no se equivocaba. Tan solo un año después de su regreso, luego de una sequía de casi 10 años sin alcanzar un título, Anglada le volvió la alegría nuevamente a la capital cuando le regaló 3 títulos nacionales, 2 de ellos de forma consecutiva. Logros estos que lo llevaron, por supuesto, a dirigir el equipo Cuba y a ganarse, no a ganarse, a hacer más fuerte el vínculo que tenía con esa afición que siempre lo idolatró. Ok, familia, hasta aquí nuestro top 5. Antes de terminar, me gustaría agregar un par de detalles, por ejemplo, de estos casos que hemos hablado. Si quieren conocer un poquitico más, en las redes encontrarán 2 libros. En el caso de Pedro José Rodríguez, el título del libro es Pase usted, señor Jonrón, y el otro está dedicado a Rey Anglada. El nombre del libro es El Rey Anglada. Espero que lo busquen y lo encuentren, que se lo lean. Lamentablemente no han sido publicados acá en Cuba. Todos sabemos que hace muchísimo tiempo padecemos de la censura, la autocensura, el misterio, el secretismo. Y la otra cosa que me gustaría agregar es que nunca se ha hecho una disculpa pública por tronchar la carrera de estos grandes jugadores. Me parece que es algo que le debemos. Le debemos muchísimo más, pero lo menos que podrían hacer después que señalaron era hacer una disculpa pública y decir que se equivocaron. Realmente siento una gran pena de que casos como estos sucedan y continúen sucediendo en nuestro deporte, pero también siento vergüenza de que nadie alce su voz para hablar sobre estos atropellos. ¿Dónde está la famosa prensa deportiva? ¿Dónde están los periodistas? A ustedes también va dedicado este video. Ok, family, hasta aquí las clases. Tú sabes, si te gustó el video, suscríbete al canal, regálame un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si quieres realizar tu propio top 5 o si tienes alguna otra información de alguna otra injusticia que se haya cometido y quieras compartirla conmigo, pues escríbemelo en los comentarios. Nada, señores, se les quiere. Un beso. Chao. Nos vemos en el terreno.